Y las coincidencias o las cosas que pasan en la vida. En un cliente que estábamos implementando una oficina de proyectos, me regaló un libro que se llama Dominando los hábitos de Rockefeller. Y en las primeras hojas, el autor, que es Bernard Harnish, pone: inscríbete a mi Insights. Entonces yo estaba leyendo el libro en un parqueo, ¿verdad? Porque dije, esto es lo que yo necesito. Le escribí desde el teléfono y en ese momento él responde. Wow. Estoy curioso, estoy curioso de ver que tienes temas de coaching. ¿Te interesaría ser coach de esto? Sí, me escribes y te pongo en contacto con las personas. Y ahí fue cuando empezó el tema de coaching de estrategia. Mi pasión estaba en el tema del coaching. Entonces, en el 2016 dejo el tema, en 2015 el tema de procesos y tecnología. Formamos una empresa con mi esposa y mis hijos, que somos socios los 4, de solo específicamente coaching, en donde empezamos a hacer coaching ejecutivo y coaching de estrategia. Ahí fue donde hicimos el cambio. No más tecnología, no más procesos, ya con la metodología. De hecho, nos certificamos en otras metodologías, ¿verdad? De Systemology y una serie de cosas, pero el core es estrategia. ¿Qué usas? En su mayoría Scaling Up. Okay. El framework base es Scaling Up. Hola, soy Gisela Morales, esposa, mamá de 2 hijos, nadadora olímpica guatemalteca y me dedico al emprendimiento deportivo. Soy una mujer que constantemente estoy buscando la felicidad, la realización personal, el crecimiento económico, el conocimiento y la excelencia, sin causar un daño colateral negativo a la prioridad más importante de mi vida, mi familia. Bienvenidos al Agua con Gisela. En este podcast hablaremos sobre la búsqueda de la excelencia en todos los ámbitos de la vida y cómo podemos aplicar los principios del deporte de alto rendimiento en nuestro día a día. A través de entrevistas con atletas, entrenadores, empresarios y expertos de diferentes áreas, exploraremos los secretos detrás del éxito y cómo podemos aplicarlos en nuestra propia vida. Prepárate para sumergirte en el mundo de la excelencia y descubrir cómo puedes alcanzar tus propias metas y objetivos. Vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Agua con Gisela. Hoy estamos aquí para lanzarnos literalmente al agua y aprender muchísimo sobre metodologías y estrategias de cómo escalar nuestros negocios. La verdad que hoy quise invitar a alguien que me ha ayudado muchísimo, es José Muñoz, así que bienvenido, José. Gracias por la invitación. Él está, ¿desde hace cuánto empezaste a ayudarme? Hace 2 años. Sí, ¿verdad? Sí. Empezamos en Waterproof en una transición de que queríamos justamente escalar y crecer nuestro negocio y lo queríamos hacer de una manera estructurada y todo. Entonces empecé a hacer una investigación de contratar un coach que me ayudara a hacer eso. Y justo pues se me apareció José y Mari en un evento que estuvimos, ¿verdad? Porque ahí fue donde me terminé de definir, creo yo. ¿Fue en Dallas o dónde fue? Fue en Dallas, sí. Dallas, ¿verdad? En Dallas, un evento Scaling Up. Sí, correcto. Entonces la verdad que hoy les tengo a José, ya veníamos planificando esto desde hace ratos. Y porque creo que José les va a dar mucho valor el día de hoy es porque primero es excelente en lo que hace, segundo creo que tiene una habilidad muy bonita de poder explicar las cosas y tercero genuinamente es algo que a mí me ha funcionado y quiero compartírselo porque al final del día estamos aquí para poder agregar valor y compartir las buenas y las malas prácticas para que no cometan los mismos errores, así que bienvenido oficialmente a nuestro podcast. Gracias por invitarme. Qué alegre. Bueno, José, para entrar en materia quisiera que nos cuentes a todos, ¿verdad? ¿Cómo te incursionaste en el mundo del coaching? Porque creo que cuando tú empezaste tal vez no era algo tan común, ¿verdad? Uh-huh. Creo que ha ido evolucionando y ahora hay miles de coaches por todos lados, pero contá un poquito tu transición o qué te hizo decidir tirarte al agua y estar aquí con nosotros ahora como coach. Buenísimo. Bueno, todo empezó en el 2010. Uh-huh. Estaba pasando por una transición de una gerencia en donde tenía varios gerentes a cargo y tenía que adquirir ciertas competencias blandas, etc. Uh-huh. Y una amiga que es gerente de recursos humanos me dijo, mira, lo que necesitas para poder manejar este reto que tenés en tu vida es una certificación de coaching. Uh-huh. En ese momento dije, bueno, desde la arrogancia, buenísimo, esto me va a ayudar a manejar a los equipos y poder trabajar a los demás. Y entonces me inscribí en esa certificación y resultó totalmente diferente. Resultó que era un proceso de transformación, pero hacia mí. Claro. ¿Verdad? Empecé a trabajar en mí, en mis capacidades, en mis creencias, en muchas cosas. Y aprendí algo, lo más importante, que fue que nada cambia, solo cambio yo y por lo tanto todo cambia.
¿verdad? Correcto. Entonces, ahí empecé y encontré una pasión buenísima, tanto que me empecé a dedicar al coaching de lleno en el 2011. Dejé de trabajar para empresas, etcétera, y me dediqué al coaching. Okay. Tenía otra empresa en paralelo de procesos y tecnología, ¿verdad? Y empecé a incorporar en hacer procesos de coaching, pero hacía coaching ejecutivo, coaching 1-1, que va mucho, o sea, hay distintos tipos de coaching. Hay coaching de vida, hay coaching ejecutivo, hay coaches muy especializados, coaching de equipos, etcétera. Y en esa época no era muy conocido el tema del coaching, pero yo decidí enfocarme en el coaching ejecutivo, no en el coaching de vida. Con altos ejecutivos, gerentes. Gerentes, Y, ajá. CEOs o C-levels, ¿verdad? O gerentes medios. ¿Y por qué? ¿Porque tú experimentaste una transición así siendo tu gerente o por qué te decidiste por eso? Porque es el mundo que me gusta, ¿verdad? Trabajar. Me gusta trabajar con los gerentes. Me gusta el mundo empresarial, me gusta el mundo del emprendimiento. Y entonces era donde me sentía cómodo y decidí tirarme el agua ahí en ese mundo. De hecho, en la certificación que tomé, que es una certificación de México que aquí se llama Grupo ESCO, ellos dieron un como módulo de coaching ejecutivo introductorio. Y eso lo que me hizo fue empezar a comprar un montón de libros y leer y profundizar. Y me entusiasmé tanto en el tema que me gustó y me metí de cabeza. ¿Y antes de eso tenías el hábito de la lectura y el de leer tanto y de capacitarte o no tanto? Sí. También. O sea, siempre era algo que traías. Sí, siempre he traído el tema de la lectura y la autocapacitación. Pero ahí fue un hambre de aparte que encontré una pasión, ¿verdad? Algo que me llamó mucho la atención y quería dedicarme a eso para toda la vida. Entonces, luego, después de eso, varios clientes de la empresa que yo tenía empezaron a pedirme si podía... tenía una empresa con mi hermano y empezaron a pedirme si podíamos hacer planeación estratégica. ¿La empresa que tenías con tu hermano es de sistemas? Hacíamos procesos y project management. Y teníamos esta parte de coaching, ¿verdad? Okay. Estábamos introduciendo el tema del coaching. ¿Los dos, tu hermano también? Sí, mi hermano también. Okay. Y entonces nos decían, ¿nos pueden hacer planeación estratégica? Nosotros decíamos, no, sin metodologías, no hacemos nada que no tengamos una metodología aprobada. Pero empezamos a buscar, y las coincidencias o las cosas que pasan en la vida. En un cliente que estábamos implementando una oficina de proyectos, me regaló un libro que se llama Dominando los hábitos de Rockefeller. Sí. El original. El original de la metodología de Scaling Up. Y en las primeras hojas, el autor, que es Bernd Harnisch, pone, inscríbete a mi Insights. Entonces yo estaba leyendo el libro en un parqueo, ¿verdad? Porque dije, esto es lo que yo necesito. Le escribí y desde el teléfono, y en ese momento él responde. Wow. Estoy curioso de ver que tienes temas de coaching. ¿Te interesaría ser coach de esto? Sí, me escribes y te pongo en contacto con las personas. Y ahí fue cuando empezó el tema de coaching de estrategia. Wow, buenísimo. Ajá. Sí. Y digamos, entonces mira, pues solo para aterrizar. Tú arrancaste, digamos, tu vida como empleado, siendo gerente, y fuiste creciendo y tuviste diferentes trabajos. Sí. Luego empezaste, bueno, entonces por ese trabajo empezaste como a hacerlo el tema de coaching. Sí. De ahí te saliste de ahí y empezaste a hacer el coaching, pero también tenías una empresa. Sí. Ok, y entonces después, ¿en qué momento se convirtió eso en esto full time? Bueno, o sea, el tema... Como te comentaba, yo en mi vida pasada vengo del tema de ingeniería y estructura. Por la número de vida. Sí, ahorita, entonces... Puro gato. Pero mi pasión estaba en el tema del coaching. Entonces, en el 2016, dejo el tema, en 2015, el tema de procesos y tecnología. Y formamos una empresa con mi esposa y mis hijos, que somos socios los 4, de solo específicamente coaching, en donde empezamos a hacer coaching ejecutivo y coaching de estrategia. Ahí fue donde hicimos el cambio, no más tecnología, no más procesos, ya con la metodología. Y de hecho nos certificamos en otras metodologías, ¿verdad? De Systemology y una serie de cosas, pero el core es estrategia. ¿Qué usas? En su mayoría Scaling Up. Okay. El framework base es Scaling Up, sí. ¿Y has probado, digamos... bueno, para no desviarme, si quieres eso te lo voy a hacer más adelante. Okay. Pero me entra una duda. Sí. Al día de hoy, si yo te pregunto, José, ¿tú eres empresario o eres coach? ¿Cuál es tu respuesta? Las dos.
Ajá, eso quería saber, pero ¿cuál te identificas más? Primero empresario y después coach. Okay. ¿Sí? Y te pregunto porque, suponete, he tenido otras personas que han estado acá. Por ejemplo, tuve una invitada una vez que me dijo, mira, yo tuve emprendimientos fallidos y troné. Soy mejor administrando la plata de alguien más, Sí. siendo gerente. Al final es lo mismo, porque yo soy empresaria, pero soy gerente de mi negocio. Claro. Pero, no sé, creo que depende también de que si te da miedos o ciertas limitaciones mentales. Entonces hay personas que, a pesar de que les va muy bien en su negocio como coaching y son empresarios, no se consideran empresarios y siguen diciendo que son coaches. Claro, de hecho ¿Verdad? la empresa de coaching es una empresa. Correcto. Y que hay que escalarla. ¿Y por qué crees tú que alguien que tiene una empresa de coaching no se considera empresario, se considera más un coach? Lo que pasa es que hay muchas profesiones en donde el famoso solopreneur, ¿has escuchado el concepto en donde es alguien de una profesión que es muy técnico y da un servicio técnico, entonces piensa que no está haciendo empresa, sino que solo está prestando el Porque es servicio autoempleado, técnico. Porque es depende de él. autoempleado y no tiene tal vez un equipo que lo soporta y Claro. no está escalando. Pero ese solopreneur puede llevar su emprendimiento a escalarlo a hacer una empresa. Correcto. Porque Lo que pasa es todos que no lo ha empezamos visto. como autoempleados, pues, Sí, al final del día. todos empezamos desde el punto técnico, Ajá, ¿verdad? hacemos todo nosotros. Ajá. Así es, correcto, correcto. Y, ok, entonces, digamos, algo que quiero como entender también de ti es, ok, empezaste siendo o buscando un coaching por una mejora en un rol de liderazgo, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y ha pasado que muchas personas, ha pasado de las dos formas. Alguien que dice, no, buscan un coaching y se enamoran y dicen, no, yo estoy hecho para ser coach, y empiezan a incursionar así como te pasó a ti. Y están otros al revés que nunca tuvieron ninguna experiencia, se tiran de un solo para coach, pero tal vez no deberían de ser coaches porque no se les da tan bien, ¿verdad? ¿Qué crees tú que si alguien de los que nos está viendo tiene esa curiosidad de quiero ser coach o no quiero ser coach, será que puedo ser un buen coach o no? ¿Qué define o qué crees tú, qué características debe tener una persona para poder ser un coach exitoso? Primero, el genuino interés de querer ayudar a los demás. ¿Sí? O sea, empieza por ahí. O sea, no ver el coaching como voy a hacer coaching porque está de moda y con eso voy a tener un sustento. Claro. ¿Sí? Como cualquier profesión, ¿verdad? Que porque esto es lo que me va a dar plata, sino que es algo que debe apasionarte, ¿verdad? Y si no estás seguro, explorarlo. O sea, lo peor que le puede pasar a alguien que quiera ser coach es que va a tener herramientas para el resto de su vida de cómo comportarse y cómo relacionarse con los demás. Pero si alguien quiere, o sea, siente ese llamado que el coaching puede ser algo para ello, lo primero es tirarse al agua, probar con una certificación y empezar a hacer los procesos. Todos tenemos un área en donde tenemos nuestro genius, ¿verdad? El área donde somos muy buenos, excelentes, y esa área donde somos excelentes podemos usar el coaching para hacerlo coachar específicamente a las personas, ¿verdad? Okay. Vamos, por ejemplo, yo te decía que me veo primero como empresario porque mi primer emprendimiento lo tuve a los 25 años, ¿sí? Claro. Y tuviste ese espíritu desde un principio. Y tuve un trabajo 2 años, mi primer trabajo, de ahí me lancé a tener emprendimiento, de ahí lo cerramos, etcétera. Ahí tuve una serie de experiencias, pero nunca dejé de emprender. Lo que pasa es que me hubiera gustado tener las herramientas de Scaling Up en esa época y saber mucho más. Y eso es lo que cuando con mi esposa, con Mari, decidimos poner la empresa y nuestros hijos, ahí salió nuestro propósito. ¿Cómo hacemos que con lo que sabemos y con lo que vivimos podamos llevar esto a otras empresas? Entonces está ese genuino interés y eso es lo que hace que una persona sea un buen coach. Si solo lo ves como una herramienta de hacer dinero, no va a pasar. Claro. Y digamos, creo que mencionaste algo muy interesante y muy importante, es que dijiste, saca tu certificación y capacítate, ¿verdad? A mí me han preguntado, por ejemplo, me dicen personas, hola Gisela, ¿tú podrías ser mi coach?
y ayudarme a temas de empresa. Y les digo, no puedo ser tu coach, puedo ser tu mentora y te puedo hablar desde la experiencia, pero no te voy a decir qué hacer, no te voy a llevar una accountability. O sea, yo te voy a decir, mira qué dudas tenés y yo te contaré cómo yo lo estoy haciendo. Que si te funciona o no, ya no sé, no me comprometo, pero te voy a contar mi experiencia. Pero creo que hay muchas personas que cometen el error de que porque nos está yendo bien en un área de nuestra vida, asumimos que podemos ser coaches. Y digamos, yo para poder ser entrenadora de natación y tener una academia y capacitar a otros instructores, yo tuve que certificarme, tuve que prepararme, tuve que tener esa habilidad de coach, cómo ser una buena entrenadora. Al final tú sos un entrenador. Es correcto. Uh-huh. Entonces, creo que eso quisiera como mencionarlo mucho porque hay muchas personas que dicen, yo soy bueno en finanzas, entonces voy a ser coach. Uh-huh. Pero es bien diferente. ¿Dónde crees tú o has visto los mayores desafíos o errores que cometen personas al contratar un coach? ¿Qué creerías tú? Lamentablemente, y la ha pasado, o sea, el tema de coaching fue muy nuevo en Guatemala en la época del 2010, ¿verdad? Sí. En Estados Unidos venía de unos 20 años antes, pero la palabra coach después fue mal utilizada. Sí. O sea, lo que tú dices, o sea, el que sabía de una profesión, por no nombrar ninguna, sabía una profesión, entonces decía yo puedo ser coach. Correcto. Y tienes que tener ciertas habilidades para poder ser coach que se pueden aprender. Entonces los mayores errores es contratar a alguien que porque tiene la capacidad técnica, crees que te puede acompañar en el proceso. Claro. Lo que pasa es que el coaching es diferente a la consultoría y es ¿En qué crees tú que es diferente? Y me encantaría tu opinión. O sea, tal vez yo tengo una forma de pensar, pero ¿qué piensas tú que es diferente? Y expliquémoslo. ¿Qué es diferente un mentor versus un coach versus un consultor versus un auditor o asesor? Ok. Un mentor es alguien que ha tenido la experiencia y que te va a compartir su experiencia en algo muy específico. O sea, pero no te va a decir tú empresaria le puedes compartir a alguien, mira, a mí lo que me ha funcionado es esto y lo que yo veo en tu emprendimiento es este tipo de cosas, ¿verdad? Uh-huh. Pero le estás hablando desde la experiencia. Correcto. ¿Sí? Y normalmente yo no, por ejemplo, yo como mentora, que sí he sido mentora, yo no te digo qué hacer. No doy una opinión, sino que te digo, no te puedo dar una opinión, pero te puedo compartir lo que yo he hecho. Hablas desde la experiencia. Hablo desde la experiencia. O lo que has visto en otros lados. Correcto. Que funciona o no funciona y la persona toma su decisión. Correcto. Eso es un mentor, ¿verdad? Sí. Pero el mentor acompaña. El coach lo que ayuda a una persona es a encontrar sus respuestas. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, nosotros somos coaches de estrategia, pero nosotros no le hacemos la estrategia a una empresa. Correcto. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos son las preguntas. Correcto. Porque tú eres la experta en tu negocio. Entonces, vamos caminando a la par. Pero siento que sí guías, o sea, sí tenés esa habilidad y herramientas que te van aterrizando. Claro, tenemos la metodología, tenemos herramientas y tenemos conocimiento, experiencia de haber trabajado con otras empresas, entonces también hemos visto otras cosas. Correcto. Entonces, todos esos recursos los usamos para acompañar mejor. Uh-huh. Pero al final, en el concepto simple, el coach está caminando a la par tuya uh-huh. y te está diciendo, mira, ahí está ese obstáculo, ¿qué vas a hacer con ello? Ya viste que puede ser por aquí. O sea, te da miradas y te hace preguntas, ¿verdad? Claro. Para que tú encuentres tus respuestas. El asesor te recomienda cosas a hacer. Uh-huh. Eso es diferente. El asesor te dice, tienes este problema, lo que tú puedes hacer es esto. Uh-huh. Y el consultor lo hace por ti. Ok. El consultor se mete a la cocina y lo hace. Sí. Okay. Ejecuta por ti. ¿Verdad? Uh-huh. Digamos, por ejemplo, no sé, el asesor viene y puede venir e identificar un problema de procesos, uh-huh. ¿sí? Y un consultor va a hacer el levantado, te los va a diagramar, te los va a implementar, etc. Esa es la diferencia entre coaching, asesoría y consultoría. Y un auditor te revisa si estás cumpliendo o no con las cosas, tus procesos y te entrega un reporte, pero no se mete hasta ahí. Exacto. Uh-huh. La otra cosa que tiene el coaching es que te mantiene accountable, especialmente si regresamos al tema del emprendimiento. El fundador o fundadores, ¿verdad? Generalmente, como son los dueños, uh-huh. ¿verdad? Muchas veces pues no hay a quien rendirle cuentas o no hay quien te mantenga accountable, sí, quien te mantenga
consciente de las cosas que tienes que hacer. Entonces el coach te puede hacer las preguntas correctas para que tomes conciencia de otras cosas, ¿verdad? Sí. Entonces eso también te mantiene en el camino que te has trazado, sí. No en el que el coach trazó, en el camino que tú te has trazado. Sí. Me encanta eso. La verdad que gracias por aclararlo, porque siento que a veces tenemos muchas confusiones, ¿verdad? Y yo les quiero contar un poquito mi experiencia. Cuando yo decidí tener un coach, porque yo decía, puchis, yo he tenido coach, o sea, entrenadores toda mi vida. He tenido entrenadores de natación y me logré ser la mejor nadadora. Tuve un psicólogo, que para mí un psicólogo es un entrenador de la mente, y eso me hizo tener mejores formas de pensar y eliminar mis limitaciones mentales y un montón de cosas. O sea, es un entrenador de la mente, porque es un músculo importante. Entonces yo decía, ¿por qué no tengo un coach en el negocio? Me sentía sola, me sentía perdida, me sentía... no sé, o sea, creo que sentía esa gana de querer crecer y no sabía cómo. Uh-huh. Entonces, ¿por qué les traje a José? Porque empecé a indagar hay metodologías para crecer los negocios. En una de esas se llama Scaling Up, que es Verne Harnish, y también está EOS, que entiendo que son como las dos corrientes más fuertes actualmente. Y al final EOS es la copia de Scaling Up, porque entiendo que hizo Scaling Up y la cambió a su antojo, digamos. Fue coach Scaling Up y tomó algunas cosas. Propia. Correcto. Pero es muy similar, o sea, yo sí, la he tiene visto muchas similitudes, sí. Entonces, te les voy a contar un poquito cómo llegué a José, tal vez, porque creo que ni tú te he contado cómo llegué a ti, pero bueno, nos fuimos, empecé a estudiar, leí todos los libros de Verne Harnish, está el de Rockefeller Habits, ahora ya hay uno que se llama Scaling Up, que es el original que tú decías, pero se modificó. Me metí a la página web y empecé a sacar como que a descargar todo lo que había, y decidimos, bueno, el siguiente paso era irnos a un evento que él organiza específicamente para muchas personas no quieren un implementador, se quieren implementar solitos la metodología. Entonces dije, bueno, para no gastar, vamos a implementar solitos la metodología. Y así fue como empezamos, pero me sentía la verdad que perdida, porque yo puedo ser muy dispersa y creo que muchos empresarios somos dispersos, somos excelentes visionarios, pero nos hace falta alguien que nos aterrice, ¿verdad? Y eso que yo soy estructurada, pero cuando son cosas de negocios, quiero 1000 cosas a la vez, entonces me cuesta, ¿verdad? Entonces, en ese evento que estábamos en Dallas, estabas tú, me recuerdo que alguien más me estaba pitchando para ser coach, estaba otro que es como el regional, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, pero bueno, habían varios ahí. Y empecé a como a tratar personalidades con todos, y al final creo que algo que sí he logrado detectar a lo largo de mi vida, gracias a Dios, de que he tenido muchos entrenadores, es bien importante que la personalidad del coach haga match con tu personalidad. Sí. Porque suponete, yo siento que tú conmigo, tú me das paz, tú me tranquilizas. Pero hay coaches que son como muy impulsivos también, y que fueron exgerentes muy exitosos, pero son bien alfa. Uh-huh. Y yo tengo una personalidad fuerte. Entonces imagínate un coach imponiéndome cosas a mí, creo que hubiera sido un desastre, porque me hubiera sentido no acompañada, sino que me están imponiendo algo. Entonces empecé a tratar con diferentes coaches en ese evento. Y al final me fui a sentarme a la par tuya, y me encantó tu paciencia, tu forma de explicarme las cosas, y sentí que me agarraba con cariñito como de la manita. Yo dije, yo creo que con José tengo que trabajar, y me llevé re bien con Mari, tu esposa, y todo. Entonces al final sí quisiera explicarles mi proceso, porque para mí, yo sí tuve la oportunidad de estar en un evento, gracias a Dios, y conocí a José, conocí a otro que me estaba ofreciendo implementarme, conocí a otra que me estaba ofreciendo implementarme, y sin querer se fueron dando las cosas donde no me gustó, no me gusta cómo me habla, no me gusta cómo maneja las cosas, y después llegué con José y fue como muy profesional, y eso que yo ni siquiera estaba contigo, pues, o sea, tú fuiste genuinamente queriéndome ayudar en ese evento, sin ni siquiera esperar algo a cambio, ¿verdad? Entonces, quería compartirles eso porque sí creo que es importante eso. Y quería tu experiencia también, si has tenido implementaciones en donde no hagas match con el gerente, y contarnos un poquito de esas experiencias. Nosotros dentro de la empresa tenemos un dicho interno, ¿verdad? Y si alguien no es nuestro core customer, no deberíamos de trabajar con esta persona. O sea, nosotros tenemos una definición de
quién es o sea, nosotros tenemos nuestra forma de hacer coaching y está la contraparte, claro. ¿verdad? O sea, tiene que ser una persona coachable, tiene que ser una persona que le gusta aprender, etcétera, ¿verdad? Es Sí. una serie de cosas. Entonces, cuando no se cumple, y todos tenemos un cliente ideal, ¿verdad? Entonces, cuando no se dan esas características, tú empiezas a sentir ese roce, ¿verdad? Sí. Digamos, por ejemplo, cosas que nos digamos, implementaciones que no han sido exitosas y que la relación no ha perdurado. Nosotros tenemos clientes que llevamos 8 o 10 años trabajando juntos, ¿verdad? Y tenemos clientes que probablemente trabajamos 6 meses. Claro. Y en donde primordialmente no ha funcionado es cuando el cliente te quiere decir cómo implementar la metodología. Entonces te dice, o sea, le estás diciendo, ¿verdad? Mira, este es el paso. No, lo vamos a hacer de esta forma. Entonces, ya no puedes hacer coaching, ¿verdad? Claro. Ya no puedes implementar. Y nosotros tenemos un proceso que funciona. Entonces, eso es por un lado. De ahí otros momentos en donde no funciona un proceso de coaching es cuando no está comprometida la persona. Cuando la persona dice, lo quiero hacer porque me han recomendado hacerlo, pero no se compromete, no hace que su equipo se comprometa. Entonces, no va a funcionar. O sea, ahí van a perder dinero y nosotros les hacemos ver eso desde un principio. Tiene que haber clic entre el coach y el coachee, ¿verdad? O sea, tiene que haber esa química, eso es bien importante. No es que haya un coach mejor que otro, pero hay personal, bueno, sí, o sea, pero hay personalidades, sí. Pues, pero hay... Y también hay habilidades que, o sea, creo que tú tenés mucha habilidad. Muchas gracias. O sea, sí quiero o sea, de verdad no lo hubiera traído si no me sintiera confiada de decir, José, que sí, me encanta tu forma de enseñar. O sea, yo soy impulsiva y enfrente de mi equipo tú logras como calmar, a ver, aterricemos, a ver, no sé, porque a veces nos desviamos, o sea, como que tenés muy buena habilidad de saber aterrizar. Y yo creo que no muchos saben ser coach. Sí. Y es que no se trata de mí. Se trata de ustedes, se trata de ti y tu equipo. Si me explico, a veces pasa que el coach quiere ser el protagonista. Claro. Y ahí ese es un gran error en el proceso, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, si no hay esa química, si no hay compromiso, si no te quieres dejar llevar por el proceso, no va a funcionar. Claro. No va a funcionar. Y el coach tiene que estar genuinamente comprometido en quererte ayudar porque es un proceso que hay que vivir y hay que caminarlo juntos. Entonces, miren, ¿verdad? ¿Y saben qué otra cosa? Tiene que salir caro, o sea, no es por nada. Pues a mí me dolió, pero digo, valió la pena y gracias a Dios he recuperado la inversión. Pero te soy honesta, si hubiera sido bajo el costo, uno no se compromete porque cuando uno saca, yo le dije a mi equipo, tenemos que recuperar esta inversión a como dé lugar. Entonces, creo que cuando las cosas son baratas, lastimosamente, uno no las aprovecha. Y yo creo que, no estoy diciendo que todos cobren caro solo si no están dando el valor. Obviamente da el valor. Pero a lo que yo voy pude haber hecho la implementación gratuita sola, digamos, pero en vez de tomado 6 meses, me hubiera tomado 3 años con 1000 atropellados. Entonces, ¿por qué reinventar la rueda si de verdad que tú me veniste a sacar esto en un año? ¿Verdad? Entonces sí creo que es importante eso también y evaluar la personalidad del coach, tomarse, yo diría tal vez, nosotros tuvimos la ventaja que fue como un workshop, entonces pude trabajar contigo sin trabajar contigo, pero ¿cómo podría alguien saber si es el coach adecuado? Porque al final puede ser que en una almuerzo, en una reunión yo diga, sí, buena onda, pero también a esa apariencia, ya en la rudeza del día a día, ¿cómo puede alguien citar a 3 coaches y definir quién es el con el que debería trabajar? De alguna forma tú lo que tuviste fue como una experiencia con nosotros, sí. ¿Verdad? Entonces, pero lo que alguien tiene que buscar es como una demo, como decirle, mira, sentémonos y dame una sesión, dame una sesión en donde podamos probar, hagamos una herramienta, hagámosla, ¿verdad? Lo que más me está doliendo en este momento es esta parte, cómo la trabajarías, ver cómo es la dinámica del coach con el equipo, ¿verdad? Y poder observar ese tipo de cosas, creo que eso hace que probarlo sin compromiso, claro. ¿Verdad?
De ahí algo que es bien importante, que en un engagement, ¿verdad? De coaching, un acuerdo de coaching, debería haber una salida fácil. ¿A qué me refiero con esto? Si no funciona. Entonces, lo que hemos visto nosotros es que cuando el cliente o el coachee se siente que tiene que... o sea, nosotros les hacemos ver que esto es un proceso que lleva entre 1 y 3 años, dominarlo, ¿verdad? Y es algo para toda la vida, o sea, es un proceso que te va a llevar toda la vida. Pero que no estás obligada a estar toda la vida. Si en algún momento tú sientes que no te funciona, puedes cancelar en cualquier momento y no estás obligada a seguir pagando, o sea, porque a veces te sientes como atada, ¿verdad? Y cuando el coachee siente que está presionado, que no puede salirse, está más preocupado de ver cómo hacerlo que en vivir la experiencia como tal. Entonces, tiene que ser una relación de quiero estar contigo, ¿verdad? No una relación de tengo que estar contigo. Correcto. ¿Sí? ¿Quieren, para meternos en esencia, o que dirán, ¿qué están hablando? ¿Qué es esa metodología que están hablando? Bueno, la metodología que en mi caso yo implementé se llama Scaling Up. Entonces, tal vez, José, contanos un poquito qué es la metodología Scaling Up, por qué o cómo puede ayudar a empresas y a qué tipo de empresas. O sea, yo soy un microempresario y debería de utilizarla o no, o tengo que esperar a tener cierta cantidad de ingresos o empleados, o cuándo es el momento indicado. Y explicar a grosso modo qué es la metodología Scaling Up, tal vez. Ok, buenísimo. Scaling Up es un framework desarrollado por un autor que se llama Bernard Harnisch, que nace de un proceso en MIT, en donde varias personas, empresarios alrededor del mundo, viajaban a MIT a trabajar el tema de planeación estratégica y ejecución. Ahora, este framework se compone de 4 partes. El primer componente del framework se llama 4 decisiones. 4 decisiones en donde toda empresa en crecimiento tiene que dominar. La primera es personas. Cuando hablamos de personas, hablamos de colaboradores, clientes y accionistas. Entonces, trabajamos mucho la parte de cómo mantener felices a estas partes interesadas del negocio, que es quienes te van a hacer, ¿verdad? Y te dan tu reputación. Luego, la segunda decisión tiene que ver con estrategia. Y aquí muchas veces nos preguntan, mira, estrategia es una palabra complicada, ¿verdad? Estrategia es simplemente escoger. Escoger a qué le voy a decir sí, a qué le voy a decir no, en dónde voy a competir. O sea, hay una serie de decisiones que tomo alrededor de la estrategia. Sí. Pero la mayoría de empresas tienen incluso mucha claridad a veces en su estrategia, y el mayor reto es llevarla a la tercera decisión, que es la decisión de la ejecución, hacer que las cosas pasen. Y aquí es en donde yo difiero de algunos temas en donde algunas personas dicen, no, es que no pude ejecutar mi estrategia porque me comió el día a día. Y el día a día no es el enemigo. El día a día es el negocio actual, y ese hay que hacerlo cada vez más rápido, más rentable y más eficiente. Entonces, ¿cómo hago yo para ejecutar mi día a día? O sea, mi negocio actual, dejarlo de llamar día a día, sino que mi negocio actual, y crear el negocio futuro, la siguiente curva de crecimiento que voy a hacer, mi estrategia a 3 años, mi estrategia a 10 años. Entonces, Scaling Up tiene una decisión de ejecución bastante fuerte. Y por último, la decisión de efectivo. Efectivo es a la empresa lo que el oxígeno es al cuerpo. Si no hay efectivo, no hay negocio. Entonces, una empresa puede ser incluso rentable en papel, pero si no tiene efectivo, no va a salir adelante. Y a veces, ¿cómo puede ser eso? Que soy rentable pero no tengo efectivo. Sí, soy rentable, pero resulta que el efectivo está en el inventario o en las cuentas por cobrar, y entonces yo no tengo efectivo. Entonces esa es la parte principal del framework. Y luego de ahí una serie de herramientas de prioridades, ritmo de reuniones, métricas, que lo que hacen es que le dan al equipo disciplina de ejecución. Y luego lo que hacemos es que mantenemos equilibrado el negocio entre productividad y reputación. Entonces, este framework lo que hace es mantener estas 3 partes, y nuestra función como coaches es hacer que esto pase a ser parte del ADN del negocio. O sea, ¿verdad? Nosotros somos más un catalizador. O sea, nosotros no ejecutamos por la empresa, sino que pasa a ser un catalizador. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿para quién es?
quienes pueden sacarle todo el provecho son los scale-ups, ¿verdad? Son empresas de medianas a grandes que están en proceso de crecimiento, pero una startup puede aprovechar parte de las herramientas del framework. Empieza ordenado. O sea, puede tener temas de ejecución, puede hacer pensamiento estratégico. Lo que pasa es que probablemente no va a tener equipo con quien ejecutar cosas. Correcto. Pero entonces tiene muchos sombreros el empresario. Pero la idea es para empresas en donde ya hay un equipo de trabajo, en donde ya puedo yo delegar cosas y ejecutar. Para startups hay muchas metodologías, ¿verdad? Y para grandes corporaciones también hay muchas metodologías. Y la parte de en medio, que es la mayor cantidad de empresas, están las medianas. Las medianas y camino a grandes, es lo que nosotros le llamamos los scale-ups. Correcto. Y esto va dirigido a ese tipo de empresas. Ok, o sea que digamos que tal vez el consejo podría ser, si tú tienes una startup o eres una empresa pequeña, lee el libro y empieza a empaparte con la... Porque sí, de verdad creo que les va a agregar mucho valor y les va a ayudar por lo menos en estructura de pensamiento. Sí. Y empezar bien Concepto. Ordenadamente, porque lo que nos pasa a muchos empresarios, por lo menos les comparto mi experiencia, es... Yo empecé ordenada, ¿verdad? Empecé ordenada, pero en el momento que abrí mi tercera sede me desordené, porque tal vez no tenía sistemas, procesos, la gente, y me empecé a desordenar. Y ya después, cuando tú viniste, creo que ya habían 4, ¿verdad? Sí. Entonces, fui creciendo desordenadamente y es mucho más difícil regresar y ordenar que mejor empezar ordenados y de una vez pensando a futuro. Entonces, si tú estás en una empresa pequeña o startup, mi sugerencia es leer la metodología para estar empapados y empezar a aplicar cómo empezar a preparar ese crecimiento. Si eres pequeña, ya puede empezar a planificarlo. Sí. A ejecutarlo, más que nada, la ejecución. A ejecutarlo. Y ya puede tener cierto acompañamiento. Correcto. ¿Verdad? Ajá. Entonces, pero sí, puede ser desde autoimplementación, con leyendo el libro, hasta llegar a un acompañamiento, hacerlo. Pero desde el startup puede empezar a aplicar elementos de esto. O sea, son válidos. Okay. Son válidos para poderlo hacer. Para todos. Sí. De ahí, digamos, me gustaría saber, ¿cuál crees tú que son los mayores desafíos que va a enfrentar una empresa? Así como, yo les puedo contar mis desafíos, pero que José cuente un poco también, ¿eh? ¿Cuáles son los mayores desafíos que va a encontrar una empresa, como en el caso de Waterproof, que se va a topar en la implementación de esto? ¿Qué desafíos crees que nos topamos? Tú ya sabes los míos, pero... Sí, hay dependiendo del momento que esté la empresa. Hay muchas empresas que su primer gran desafío es el liderazgo. El equipo. O sea, está el fundador o los fundadores, ¿verdad? O la fundadora. Pero la siguiente línea, ese es porque tienen personas en donde pueden delegar cosas, pero no necesariamente tienen todas las capacidades que se necesitan para delegar, sí, ¿verdad? Y poderlo hacer crecer. Otro gran desafío es cómo me pongo enfrente del cliente. ¿Cómo hago yo para que el cliente me conozca? ¿Cómo hago para que el cliente quiera trabajar conmigo? ¿Cómo hago la parte de marketing? Ese es un gran desafío. El tercer desafío es la escalabilidad de la empresa, porque yo puede ser un tamaño de empresa que tengo 100 clientes hoy, pero si mañana digo yo quiero duplicar el tamaño de mi empresa y voy a tener 200 clientes, mis procesos no me soportan, mi infraestructura física no me soporta y mi recurso humano no me soporta, las transacciones. Entonces esa escalabilidad no la voy a tener. Y un reto que es sumamente importante es el cash. Sí, el flujo efectivo. El flujo efectivo, ¿verdad? Sí. Yo creo que, y para contarles un poco cuáles fueron mis desafíos, cuando yo implementé Scaling Up y empecé con la implementación, yo recién acababa de pasar por una transición de tener una gerente. Digamos que yo era la gerente al 100% de la empresa, pero ya no me podía dividir en tanto. Y yo tenía 2 pasiones, les he dicho, era la pasión del negocio también, pero la pasión de la operación. Entonces, ¿dónde agrego yo más valor? Tenía que empezar a evaluar eso. Entonces, fue una transición. Entonces, cuando empecé con Scaling, yo tenía una gerente. Esa gerente estuvo con nosotros, creo que 1 año, y después hicimos un cambio de gerente. Entonces,
mi reto más fuerte es lo que decía José Cabal, esa siguiente línea de liderazgo, porque muchos de los que estuvieron en la mesa en la planificación original, yo o despedí o se fueron o lo que sea, y la mesa también fue creciendo. Éramos 5, después paramos siendo, ahora somos 10 en esa mesa ejecutiva, digamos. Y cada vez que se va alguien a volverle a explicar la metodología y que se alinee, que entienda que tiene que trabajar en la operación de hoy, pero también en la empresa del futuro, es como así. El flujo de reuniones les cuesta un montón, que las reuniones diarias, las semanales, las trimestrales, no muchos están acostumbrados a ese flujo de reuniones, o no son efectivas, pues tienen reuniones, pero son pérdida de tiempo. Ejecuta, correcto. Ajá. Y el otro desafío que actualmente yo estoy pasando es cómo llevar, porque siento que ahorita la mesa directiva ya domina Scaling Up, ya estamos bien ahí, pero la idea de Scaling Up es que hasta el operativo, el instructor en mi caso en la empresa, el de mantenimiento y limpieza, hablen el lenguaje Scaling Up. No hemos llegado a meter ese ADN desde la cabeza hasta la posición más operativa que tengamos. Pero me imagino que es un proceso de tiempo. Es un proceso. De hecho, si tú revisas el libro original se llama Dominando los hábitos de Rockefeller porque hay 10 hábitos. Sí. Los 10 hábitos de Rockefeller, ¿verdad? Van rotando. Son 10 y van rotando, ¿verdad? El hábito número 1 tiene que ver con el liderazgo. Ese es el primero a trabajar. Los demás hábitos los puedes trabajar de forma diferente porque depende de lo que necesita el negocio. Pero para que una empresa llegue a dominar esos 10 hábitos que Rockefeller lo hizo la persona más, digamos, acaudalada y un empresario súper exitoso, a una empresa le lleva a dominarlo entre 24 y 36 meses, ¿verdad? Y estoy casi. Sí, vas en ese proceso, ¿verdad? En ese proceso. Pero primero es por capas. Primero lo debe dominar la primera línea, y si la primera línea lo domina, ya le puede enseñar a la siguiente. Y si esta línea lo domina, ya le puede enseñar a la siguiente. Pero si esta no lo domina, empieza a enseñar mal. Sí. Y empieza a enseñar mal, ¿verdad? Ese es el cascadeo, ese es un gran reto. Es un gran reto. Y saben que también identifiqué tiene que ser la persona correcta, o sea, el líder de la metodología tiene que ser una persona que le gusten los procesos, que le gusten los sistemas, que le guste estar encima de la gente y que florezca de ser como policía de la metodología. Por ejemplo, creo que tiene que ser a personas que les encante la operación. Porque, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy saliendo de la operación, digamos, yo ya no estoy en el día a día porque ya contraté una gerente. Si yo no estoy en las diarias, en las semanales, en las mensuales, en las trimestrales, entonces a veces sí, a veces no. Y a veces eso pasa, ¿verdad? Ya hablando con varios empresarios que han implementado o Scaling Up o EOS, el mayor fracaso que me han comentado a mí es de que ellos eran como el policía de la metodología, pero que ya no estaban ahí y ellos no eran tan aterrizados o tan estructurados. Entonces, como que obviamente si uno no es el ejemplo, el equipo no lo toma. Entonces, yo lo primero que hice fue cuando cambié de gerente, le puse: tú sos la policía de la metodología. Ese es tu KPI número 1 y te tenés que garantizar que la empresa viva Scaling Up. Entonces, se lo establecí como parte de sus KPIs. De sus funciones, sí. De sus funciones, porque yo tenía que asegurarme que la cabeza viviera Scaling Up. Pero si hubiera dependido de mí y que yo le diera el seguimiento, yo saliendo de la operación como empresaria, no hubiera funcionado, sí, ¿verdad? Entonces por lo menos eso es lo que yo les puedo compartir de mi experiencia en los desafíos que yo he tenido. Sí. Otra pregunta, digamos, yo creo que aquí, y quiero sentirte libre de contar un poquito contá de tu experiencia con Waterproof. O sea, ¿qué opinaste tú? El Waterproof que tú conociste al principio versus el Waterproof que soy, ¿qué ves de diferente con la metodología? ¿Qué crees tú que has venido como a ver de cambios? Y también, antes de que cuente, vamos a ver, antes de que cuente, cosas importantes que es algo que también me ha gustado de José. Creo que tú, repito, como sos muy preparado, no solo ves Scaling Up. Yo me recuerdo que lo llamé una vez, le digo: José, estoy teniendo un gran desafío, estoy teniendo como mucho conflicto entre los líderes, estaban como peleando y tal vez no peleando, voy a usar la palabra, discutiendo, y había roces en el equipo y no estábamos logrando trabajar en equipo. Entonces me dijo: mira, yo creo que esto se puede sanar trabajando las 5 disfunciones de un equipo, y veniste a dar un taller y una charla
y trabajamos acuerdos y hablamos sobre las 5 disfunciones del equipo y todo. Entonces creo que lo bonito es que tú conoces Systemology, que son sistemas, como fuiste en tu vida pasada algo de sistemas. Creo que también entendés que muchos de los desafíos de una empresa, por ejemplo, en que yo estoy creciendo, mis desafíos ahorita más fuertes son sistemas. Correcto. Son como el Odoo, por ejemplo, cabal, por ti fue que me cambié a Odoo y vamos creciendo como en ciertos sistemas. Entonces creo que entendés los desafíos que dependiendo del tamaño de la empresa se pueda llegar a tener, y aparte me imagino que también pues sé que has trabajado con empresas muy grandes que están años luz de donde yo estoy, entonces ya viste esos desafíos en ellos que por lo tanto en algún momento yo los voy a pasar, entonces como que me puedes ayudar a anticipar esos dolores. Correcto. Pero ya puedes contar tu experiencia. ¿Cómo te ha ido con Waterproof? Ha sido siempre una gran experiencia, ¿verdad? Tal vez de los primeros cambios importantes, o tal vez el más importante, es el tuyo. Sí. ¿Verdad? O sea, porque empieza por ti el cambio, ¿sí? Entonces, el tomar la decisión, que no es fácil, y a todos los empresarios les pasa, o sea, es su creación, se ven reflejados en su empresa, les ha costado mucho. Soltar ciertas cosas de la empresa no es sencillo, ¿verdad? Entonces, ese soltar, confiar y delegar, ese fue un gran paso. Ahora, la gran pregunta es, ¿tenemos a la gente correcta en los puestos correctos para poder para poder soltar? Esa fue una gran transición. Esa creo que ha sido la transición más importante. Y creo que es el día a día de la empresa, o sea, seguimos en esa transición. Correcto. En diferentes áreas. Y de ahí vienen los siguientes niveles, ¿verdad? O sea, de ahí vendrán las siguientes temas. Entonces, esa transición creo que es importante. Marshall Goldsmith escribió un libro y el concepto es muy sencillo, pero él dice, quien te trajo aquí no te va a llevar allá. Si las personas que están en la empresa no crecen a la velocidad que crece la empresa, se van a quedar, y entonces vas a tener que traer nueva gente, y en algunos momentos puede ser que haya pasado eso con algunos casos. Entonces, esa ha sido una de las cosas importantes que ha hecho que Waterproof haya seguido avanzando, ¿verdad? La otra cosa es que tú has creído en esto, y entonces has sido... Y qué bueno que ya no depende de ti el que las cosas se den y que las reuniones se den, y siempre van a haber altos y bajos, pero si el patrocinio viene desde ti, las cosas se van a dar, ¿sí? Estés o no estés, porque tienen que pasar, estés o no estés, y eso tiene que tomar en cuenta, digamos, el empresario, la empresaria, para decir, si yo me voy a tirar al agua para hacer esto, tengo que patrocinarlo, y cambiar hábitos no es sencillo, ¿verdad? Entonces, a Waterproof probablemente el cambiar de hábitos de cómo venía haciendo las cosas a cómo lo viene haciendo ahora, que ahora ya es parte de su día a día, porque tal vez ahora lo ves como natural, pero al principio tengo que cambiar hábitos, y cambiar hábitos lleva tiempo. Entonces, ¿verdad? Y todavía me cuesta, cuando contrato a alguien nuevo, es como, ¿qué es esto? Porque tengo que tener 1 a 1 con mi gente, porque tengo que tener una reunión diaria. No lo entienden. No le ven el valor, ¿verdad? No ven que liberan tiempo con eso, correcto, ¿sí? ¿Verdad? Correcto. Entonces, han sido cambios súper interesantes, y ha sido divertido el proceso, ha sido emocionante. Emocionante. Sí, no, la verdad que... yo les diría, Waterproof no es ni cerca la empresa que empezó, ¿verdad? Creo que he fallado o mi gente ha fallado, que a veces sí sigo teniendo gente del Waterproof original, y ellos son los que más han sufrido la transición, porque o sea, yo como líder soy muy abierta a la flexibilidad, me gustan los cambios, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Y dónde cambiamos? Y tururú, hoy hacemos esto, mañana hacemos lo otro, que tampoco es bueno, de verdad, creo que también hay que ir estabilizando un poco, pero la gente de antes sí ha sufrido mucho de esos cambios, porque creen que, bueno, es que se hacía así cuando empezamos, entonces tiene que seguir siendo así, pero los procesos han cambiado, el tamaño, no podemos hablar de una empresa que teníamos 50 colaboradores versus 150. Correcto. Entonces dice, pues que antes no se hacía así. Sí, pues que ya no somos la misma empresa, y siguen con ese chip de quererme jalar. Entonces sí ha tenido que hacer como tener esas conversaciones difíciles con ciertos colaboradores claves en la organización y decirles, bueno,
o se borra que Waterproof ya no es esto y es esto, o ya no ya podemos no podemos seguir. continuar. Sí, correcto. ¿Verdad? Tienen que actualizarse. Tienen que actualizarse. El software más que Sí. todo, y capacitarse y aprender y leer y... No, y casarse con la metodología, porque sí es un compromiso fuerte. O sea, sí creo que por algo es una metodología y es un sistema. Y como sistema se tiene que alimentar constantemente y si no hay un hábito no funciona. Sí. ¿Verdad? Y va evolucionando, va mejorando, ¿verdad? Primero el hábito, después la perfección. Primero el hábito, después la perfección. Mira, me gustaría que me contés de todas las empresas que tú has implementado Scaling Up en Guatemala, ¿cuál dirías tú que es tu caso de éxito, tu mayor caso de éxito? Que pudieras contar un poquito qué logros han tenido. No puedo dar nombres de empresas, Pero ¿verdad? más o Pero menos la historia, pero puedo contar, digamos, tal vez el caso de éxito más grande que hemos trabajado es con una empresa de 8,000 empleados. Ok. Sí, de Guatemala a Colombia. Y la empresa implementó Scaling Up desde el corporativo a todos los niveles, pasando por las gerencias locales, ¿verdad? Era multiempresas. ¿Cuánto tiempo se tardaron en hacer esa... 5 años. En que llegara hasta... Sí, 5 años en que llegara hasta el último nivel, Ok. ¿verdad? Lo hicieron algunas unidades de negocio más rápido que otras, Ok. ¿verdad? 2 miembros del corporativo, el CEO y el director de recursos humanos, súper comprometidos con eso, casadísimos, ¿verdad? Y algo que fue súper interesante del tema es que les hizo crecer, ¿verdad? Tomaron decisiones de qué cosas había que soltar, ¿verdad? Que no los estaba dejando crecer, soltaron cosas que no es fácil, ¿verdad? A veces quieres entrarle a muchas cosas y hay cosas que soltar. De ahí, y se enfocaron en algo y hoy por hoy, o sea, ya eran exitosos porque eran sumamente exitosos y hoy son mucho más exitosos. Entonces, tal vez... ¿Cuánto dirías que crecieron, hablando como 1X, 2X, 3X, por la implementación? ¿Qué crecimiento les trajo, creerías tú? Yo diría que lo hicieron más de 8X, 10X, sí. O sea, ¿En ingresos o en utilidad? En ingresos. En ingresos. En ingresos, sí. Wow, sí es un montón. Sí. Ok. Pero sumamente exitosos. Pero, ¿cuál es el éxito de ellos? El compromiso de los directores. Que están encima de que se cumpla la... Comprometidos, o sea, disciplinados, comprometidos, ¿verdad? ¿Qué puedo aprender yo de esa empresa? O sea, ¿qué hacen diferente que lograron que todas las plazas en la organización lo lograran tener? O sea, les dan la metodología, les capacitan con la metodología, ¿cómo lo hacen? Capacitan mucho. Pero no necesariamente de Scaling Up. No, y cada vez que entran, bueno, capacitan en su negocio como tal, siguen innovando, siguen creciendo muchísimo. Pero cuando entran nuevos ejecutivos, los capacitan en la metodología. ¿Contigo o cada quien es, o tienen ya un equipo que se responsabiliza? Cuando son muchos ejecutivos lo hacemos nosotros, cuando es uno, pues lo hacen ellos, ¿verdad? Pero hay algo con ellos, es que no es negociable. Claro. O sea, no es negociable. Este es el método de trabajo, esto es lo que hacemos. O sea, si algo puedes aprender de ellos no es negociable. Claro. Creo que ya sé quién estás hablando, vamos a ver si le pido consejos. Sí, son muy exitosos. De ahí hemos tenido otras experiencias fuera, ¿verdad? De Guate, en Guate, etcétera. Y lo que hemos visto siempre es el tema de disciplina. Sí, si algo hace que esto funcione o sea, lo que te decía es primero el hábito y después la perfección es muy cierto. Quien se enfoca en que esto te salga la reunión perfecta, jamás. Te vas a tardar muchísimo. Pero quien se enfoca en que el hábito se cree, ¿verdad? Si tú te vas a levantar todos los días a las 5 de la mañana porque vas a nadar, ¿verdad? Y vas a crear el hábito, y luego va a ir mejorando tu técnica, ¿verdad? Tú lo sabes mejor. Las cosas van a llegar. ¿sí? Pero es disciplina. La disciplina es sumamente importante en ese tipo de cosas. No por el hecho de contratar a un coach, la empresa va a crecer. Claro, porque al final tú...
Es como, no sé, se los pongo de otra manera, tal vez en tema de deportes, si se les hace más fácil, ¿verdad? Tú contratas un entrenador para el gym y el entrenador te va a acompañar, pero al final tú tienes que hacer las repeticiones y tú tienes que meterle el peso. El entrenador te va a dar la estrategia y te va a decir, si tú quieres tener esta meta, mi recomendación es que hagas 3 sets de 12 repeticiones con este peso. Ay, no, yo solo quiero 5 libras y hago 3 y ya me estoy quejando. O sea, no va a funcionar. Y el entrenador no lo hace por ti. No lo hace por ti. ¿Verdad? Igual pasa con nosotros. Nosotros no ejecutamos. Correcto. Y eso es lo que nos mantiene independientes también a la hora de ver las cosas. Entonces, sí es, cuando alguien entra en un proceso de estos, es decir, quiero agarrar el hábito, quiero tener la disciplina para hacerlo. Y es algo que hay que entender, es que es un proceso. Lleva tiempo, ¿verdad? No es, lo que sí empiezan a dar resultados desde el primer trimestre. Sí. ¿Verdad? Tú lo Porque has te vivido. ordenas, ajá. Porque te vas ordenando y empiezas a ver resultados. Sí. Pero lleva su tiempo. Y José, digamos, para que la gente se lleve como una idea, 2 preguntas me gustaría hacerte para ir cerrando el episodio. Número 1, ¿cuánto cuesta? O sea, más o menos, ¿cuánto le costaría a alguien para ver, si tengo el presupuesto, no tengo el presupuesto? ¿Cuánto crees tú que es el menor costo? Porque yo sé que hay presupuestos de presupuestos, pero ¿cuál sería la implementación más barata que se tiene? ¿Cuánto tiempo dura? Hablando temas de presupuesto. Y la segunda pregunta, se me olvidó, pero en lo que tú respondes te la vuelvo a hacer. Okay. La implementación, el nivel, nosotros le llamamos company. Nosotros tenemos los programas lo dividimos en company y enterprise, ¿verdad? El company cuesta $15,000 el año, que es una implementación completa con planeaciones anuales, trimestrales, acompañamientos mensuales, etc. Ese es son esquemas grupales. Correcto. ¿Verdad? Y el esquema individual es un esquema que puede costar entre $30,000 y $40,000 la implementación. La más barata siempre es la autoimplementación, ¿verdad? Sí, sí. Pero esa es la que... Pero no siempre funciona. Ajá. ¿Verdad? ¿Y la segunda pregunta? Así. Entonces, la segunda pregunta básicamente es, tú además de hacer implementaciones, no haces solo scaling up. Tú también sos un coach, digamos que si yo quisiera tener un coach como gerente, también das ese coaching, o solo estás dando implementaciones. Sí hacemos, yo me dedico a hacer coaching 1-1 solo con CEOs. Ok. Sí, ¿verdad? Y tenemos coaches dentro del equipo que es también para CEOs, ¿sí? Por ejemplo, Mari también coachea a CEOs, ¿verdad? Y tenemos coaches en el equipo que coachea el siguiente nivel. Como la siguiente línea ejecutiva. Sí, la línea ejecutiva. ¿Y esos son paquetes mensuales o puede ser como una vez al mes? ¿O cómo funcionan esos coachings? Por ejemplo, si yo estoy interesada en que me seas mi coach como CEO, ¿cómo funciona ese coaching? Empieza con un diagnóstico de tu liderazgo, tus fortalezas, cómo manejas el instinto. O sea, hay una serie de assessments que hacemos inicialmente. ¿Vienes con el equipo? Sí, okay. O sea, hacemos el assessment de liderazgo, se hace con el equipo. ¿Cómo es tu liderazgo en la influencia de la cultura que tienes en la empresa a nivel de estrategia, a nivel del mercado, a nivel de equipo y a nivel de procesos? O sea, se evalúa tu tema. Luego evaluamos cómo eres tú a nivel de instinto en la toma de decisiones, cuáles son tus fortalezas. O sea, se hace un entendimiento de la persona precisamente para ahorrar sesiones, ¿me explico? Para no descubrir en las sesiones cosas que podemos entender en los assessments. Y luego un proceso básico arranca con al menos 12 sesiones, en donde nosotros primero establecemos con el jefe y recursos humanos y el coachee objetivos a trabajar. Trabajamos objetivos a nivel de negocio, objetivos a nivel de equipo y objetivos a nivel individuales. Claro. Para hacerlo sistémico. Sí, porque si no tenés cambios personales no vas a cambiar nada. Correcto. Y luego entonces trabajamos en bloques de 3 a 4 sesiones y luego hacemos altos y reevaluamos con los jefes y con recursos humanos si está involucrado y lo vamos haciendo por bloques, ¿verdad? ¿Y es una vez al mes, una vez a la semana, una vez cada 15? ¿Cómo funciona? Empezamos con frecuencias quincenales. De ahí cada 3 semanas y de ahí los paseamos una vez al mes. O sea, la idea del coaching es, arrancamos al principio muy intensamente y de ahí vamos espaciando porque lo que no queremos generar es dependencia del coachee con el coach, ¿verdad? Sí, que aprenda como a volar solo eventualmente. Sí, correcto. Y de ahí se puede quedar con sesiones de mantenimiento.
Hay muchos coaches que dicen, yo después de 12 sesiones ya no quiero trabajar con el coachee porque va a generar... Nosotros sí quedamos dando mantenimiento si es necesario, porque es como que decirle a Tiger Woods, o sea, ya, ¿verdad? Sí, o sea, no... Ya aprendiste a tirar bien, entonces ya te ganaste tu primer PGA, entonces ya no vas a tener... Sí, y sabes que es muy común, a veces dicen, psicólogo, mire, ¿cuánto tiempo va a llevar esta terapia? Como que si fuera un switch que te voy a aprender y apagar y de la nada ya estás bien. O sea, yo creo que uno tiene, o sea, por ejemplo, si vas a lidiar un trauma específico, pues sí, vas a tener una cierta, y después, en teoría, deberías de seguir con un mantenimiento. Correcto. Porque al final del día uno siempre tiende a regresar y a reversar, uno tiende a regresar a sus malos hábitos o a... necesitas un poquito de mantenimiento y ajuste, ¿verdad? Sí. Entonces, yo no sé, yo ya estoy haciendo el clavado bien, pero de la nada se me va algo y alguien me tiene que decir, no, mira, ese pie lo estás cruzando. Entonces, entonces ajusto. Y el siguiente mes, entonces, como que sí es importante. Yo creo que las personas dicen, es que se va a volver una dependencia, ni modo que yo no voy a poder saber pensar sola. Es que uno necesita un punto de vista fuera de la operación que te ayuda a ver tus deficiencias, porque la verdad que uno como líder, lo que decís, tus colaboradores no te dicen, no te evalúan de regreso, pues, normalmente, y si te evalúan, normalmente te evalúan bien porque tienen miedo que se les despida. Claro. ¿Verdad? Claro, o no se atreven. No se atreven a ser honestos. Sí. Entonces siempre necesitas acompañamiento, ¿verdad? Nosotros decimos que el coaching debería ser canasta básica, ¿verdad? Sí. O sea, es parte del proceso. Todos necesitamos un coach, ¿verdad? Sí. Porque siempre nos ayuda a ir mejorando. Válido. Buenísimo. No, la verdad que eso me ayuda un montón y creo que a todos, porque yo te soy honesta, y lo vamos a hablar después, pero yo, digamos, creo que a mí me gusta tener coaches. Tengo el coach de mente, tengo el coach de entrenos, tengo coach de financiero, pero sí creo que ya me está haciendo falta tener ese acompañamiento de un coach más estratégico, ¿verdad? Porque creo que ahora que ya salí de la operación y que yo pasé de gerente a directora, yo sigo a veces teniendo la mente, o sea, como que cuando uno cambia de gerente a directora, uno ya no mira el árbol, sino que uno mira el bosque. Claro. Y a veces regreso a ver el árbol. Entonces no, yo tengo que regresar a ver el bosque, Entonces necesito a alguien que me recuerde y que me dé estrategias de cómo ver el bosque. Y veamos el bosque, ¿verdad? Sí. Y tengo una junta directiva, pero no es lo mismo, porque como tú decís, en la junta directiva son asesores que me van guiando, pero no hay un acompañamiento de trabajemos juntos. Claro, son asesores, son asesores, no son coaches. Correcto. ¿Sí? Es un consejo directivo. Es un consejo, que esa es su función, ¿verdad? Que esa es su función. Sí, válido. Y cómo, para ir cerrando el episodio, José, ¿con qué quisieras dejar a todos los oyentes en tema ya sea de coaching o implementación de Scaling Up, algo que pudiera sumarles en sus vidas y que si solo ven este momento, tú dejes una gotita de agua en sus corazones? En lo personal, o sea, como individuo, para que suceda cualquier cambio, tengo que trabajar primero en mí. O sea, muchas veces yo quiero cambiar el entorno y quiero cambiar a los demás, pero que lo primero que tengo que trabajar es en mí. Y en la empresa, ver presente y futuro. O sea, es siempre tener ese equilibrio en ver presente y futuro. O sea, no agobiarme solo en el presente o estar pensando solo, soñando en el futuro, sino que tengo que mantener ese equilibrio entre las dos cosas y escoger. No puedo decirle sí a todo, ¿verdad? De hecho, Byrne dice, the riches are in the niches, ¿verdad? Los ricos están en los nichos, ¿verdad? O sea, mientras yo sea más enfocado y haya escogido mejor, me va a ir mejor. Y por último, ¿cómo definís tú éxito? Éxito, qué buena pregunta. Para mí personalmente es un tema de equilibrio. O sea, yo personalmente no creo en el balance, en el balance de vida, porque no hay balance. No hay balance, o sea, no voy a pasar la misma cantidad del trabajo que en la casa, o no voy a pasar la misma cantidad del trabajo con la pareja, ¿verdad? Pero equilibrio sí puedo tener. Si yo vivo intencionalmente esas 3 horas que tengo con mi pareja o esas 2 horas que tengo con mis hijos, pero estoy presente, soy intencional y logro lo que quiero hacer,
creo que eso es éxito. O sea, el poder tener equilibrada mi vida. Y pensar no solo en trabajo o familia. Tengo que pensar en mí, tengo que pensar en mi parte espiritual, tengo que pensar en mi parte de salud. O sea, el equilibrio de las diferentes áreas de mi vida. Buenísimo. Gracias, José. La verdad que espero que en este episodio les hayamos aumentado mucho valor, dado mucho valor. Si lo traje de verdad es porque les recomiendo hacer una implementación de la metodología Scaling Up, por lo menos esa es la que yo les puedo hablar. Sé que también existe otra metodología que se llama EOS, para los que quieran investiguen, pero tener una metodología es súper importante y de todo corazón les recomiendo a José. La verdad que ha sido un excelente coach para mí. Ha ayudado muchísimo a mi equipo, sentimos paz. Creo que, repito, como les dije, busquen a un coach en donde hagan clic de personalidades y ustedes sientan que la persona que tienen les da paz y tranquilidad y seguridad y no alguien que les alborote y los deje más inquietos. Creo que eso es como súper importante. Y por último, déjenme sus comentarios, qué les gustó, qué les podemos seguir agregando. A lo mejor si tienen muchas dudas podemos hacer una segunda edición de este podcast. Y bueno, ahí se recuerdan hacer subscribe del canal de YouTube para poder seguirles dando este contenido. Así que gracias, José, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias por ver un nuevo episodio de mi podcast Al Agua con Gisela. Recuerda que el éxito empieza tirándose al agua. Espero seguir sumando en tu vida un episodio a la vez. Comparte, suscríbete a nuestro canal y cuéntame cómo este episodio impactó tu vida. Nos vemos en el próximo episodio.